Bien, continuamos con el curso de transferencia de masa. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a recordar un poquito de lo que es difusión molecular en líquidos. Tenemos que en el caso de la difusión en líquidos, la concentración de la difusión pueden variar considerablemente con respecto a las condiciones del proceso. Por lo tanto, la ecuación puede modificarse a la siguiente expresión. Tenemos que el flux en A es igual a todo esto que tenemos aquí, que ya habíamos visto en un video anterior. ¿Vale? Donde pues ρ es la densidad y m va a ser el peso molecular de la solución. ¿Sí? Bien. Entonces, en el caso uno, para la difusión en líquidos, el líquido A al líquido B, tenemos lo siguiente. En el caso que el flux en A sea constante y en el caso de que el flux en B sea cero, pues simplemente estos valores los vamos a sustituir en la ecuación anterior. Aquí colocaríamos el valor de cero en todos los valores de NB y por lo tanto NA entre NA pues va a ser la unidad, ¿verdad? Entonces la ecuación nos va a quedar pues de la siguiente manera, de esta forma que nosotros estamos viendo aquí. Entonces podemos expresarla de esta manera o podemos expresarla de esta manera como la estamos viendo aquí, ¿sale? Y tenemos que x de m pues va a ser la media logarítmica de la parte del flux en B, ¿sale? Entonces aquí esto representa la media logarítmica, que es esto que tenemos aquí, ¿sale? Entonces aplicando esto a esto que está aquí, pues vamos a regresar a esta expresión que tenemos aquí, ¿sale? Esto de aquí representa la media logarítmica, ¿vale? Entonces nada más un poquito de recordatorio lo que vimos el video pasado, ¿sale? En el caso que tuviéramos contradicción equimolar, pues decíamos que el flux en A era simplemente igual a menos NB. Entonces sustituíamos de nueva cuenta en esta ecuación y poníamos que aquí va a ser menos NB en cada uno de los casos en A. Y la expresión pues, nos iba a quedar de la siguiente forma, ¿sale? En esta que está aquí, decimos que el flux en A es igual a menos el flux en B. Entonces, reemplazando todo esto que está aquí, me quedaba la expresión aquí de esta forma, hablando de concentraciones, y de esta forma, hablando de fracciones, ¿sale? Fracciones molares, ¿ok? Bien. Entonces, también teníamos lo que es la difusión en estado pseudoestable. Entonces, en muchas operaciones de transferencia de masa, uno de los límites entre los fluidos puede moverse con el tiempo. Entonces, uno de esos límites depende del tiempo, ¿sale? Entonces, si la longitud de la ruta de difusión cambia durante un periodo de tiempo, se desarrolla un estado pseudoestacionario. Y aquí, el flujo molar está relacionado con la cantidad de A que sale del líquido por cada flujo. Entonces, el flujo va a ser igual a la tasa de cambio de nivel de líquido por la concentración molar de A en la fase líquida. Ojo aquí, el flujo es igual a la tasa de cambio del nivel del líquido por la concentración molar de A en la fase líquida, ¿sale? Y entonces esto viene expresado como el flux de AZ es igual a la derivada del desplazamiento con respecto al tiempo de la concentración, ¿sale? Entonces aquí tenemos la expresión nuevamente y donde integrando entre los límites de t igual a 0, z igual a t0 y t igual a t y z igual a zt, pues nos vamos a tener el siguiente resultado. Separamos variables e integramos y simplificamos la expresión, nos queda de esta manera. T entre t zt menos zt0, ¿sale? Es igual a todo hasta aquí. Simplemente resolvimos la integral y separamos variables y nos queda la expresión de esta manera, ¿sale? Y bueno, tenemos esta expresión ahora de esta manera. Simplemente ya factorizamos esta expresión que está aquí. Esta es esta misma que está aquí, simplemente que ahora está simplificada, ¿sale? Entonces ahí tenemos esta expresión, no queda dividida entre esta expresión que tenemos acá, y bueno, a esta también se le conoce como relación de Wickleman, ¿sale? Entonces la ecuación de Wickleman va a estar expresada por esta expresión que tenemos aquí. Y entonces lo que vemos aquí es una forma linealizada de esta ecuación que está aquí, ¿sale? Entonces podemos ver que esto pues sí cumple con la ecuación de una línea recta. Sabemos que y es igual a mx más b. Entonces y va a ser igual a esta expresión, la variable x va a ser esta expresión que tenemos aquí y la pendiente va a ser la expresión que tenemos acá, ¿sale? Y bueno, la constante b va a ser esta parte que tenemos nosotros aquí. Y bueno, como verás, esta es esa misma ecuación, pero de manera linealizada, ¿vale? Bien, entonces ahora sí, hablando en lo que nos compete, ¿no? La predicción de la difusividad en líquidos. Entonces, tenemos que la difusividad tiene una dimensión de área sobre tiempo similar a la de los gases, ¿sale? Pues algunos datos típicos se enumeran en la tabla 4 que vamos a ver a continuación
y hay más disponibles en la literatura. Claro, en la literatura vamos a encontrar más información. Para algunos casos, como la solución diluida de los fluidos no electrolítico o no electrolítica, la difusividad se puede estimar utilizando la correlación empírica de Wilkie-Chang. Entonces, vamos a ver qué dice lo de Wilkie-Chang. Me dice que la difusión de A a B es igual a 117.3 por 10 a la menos 18 por esta variable phi por el peso molecular de B a la 0.5 por la temperatura entre la viscosidad por el volumen molar. ¿Vale? Entonces definimos variables. Esto es la difusión o la difusividad en metros cuadrados por segundo. Esta MB es el peso molecular del solvente en kilogramos sobre kilomol. T es la temperatura que va a ser expresada en kelvins. Mu es la viscosidad en kilogramos por metro por segundo. Y finalmente tenemos que V es el volumen molar de soluto en el punto de ebullición normal en metros cúbicos por kilomol, ¿sale? Y tiene un valor para el agua más o menos de 0.0756 cuando el agua es un soluto, ¿sale? Este valor de acá. Y bueno, este valor está, sí, es el factor de asociación para el solvente, ¿sale? Y tiene diferentes valores. Cuando el agua es un solvente vale 2.26, cuando el solvente es metanol es 1.9, cuando es etanol es 1.5 y para disolventes no asociados, por ejemplo, benceno y éter etílico, pues sería el valor de 1, los valores que va a tomar esta variable. ¿Vale? Y bueno, decía yo de la tabla de difusividades, ¿no? Tenemos la difusividad, tenemos el soluto y el solvente. Por lo general, aquí el solvente está funcionando pues en el 90%, más del 90% del agua. En este caso tenemos etanol. Pero tenemos para cada uno de ellos que el solvente es agua, tenemos la temperatura a la cual está trabajando, tenemos la concentración del soluto y tenemos la difusividad a esta temperatura. Entonces, esta de aquí nos puede servir en algún momento para pues, poder hacer esos cálculos o poder despejar la ecuación y tomar este valor de la difusividad. Aquí están las unidades correspondientes a mi ecuación. El valor del volumen se puede estimar a partir de los datos volumétricos atómicos sumados. O sea, si no lo encontramos en la tabla, pues podemos ir a las tablas que ya tenemos e ir compuesto por compuesto, sumamos todos y tenemos el volumen atómico, como lo hicimos en la sección pasada. Los datos típicos sobre volumen atómico y molecular están disponibles en la tabla 5. Tenemos otra tabla completamente diferente que podemos utilizar en caso de que fuera necesario calcular pues compuesto por compuesto, ¿no? Tenemos carbono, hidrógeno, cloro, azufre, así hasta al anillo de naftaleno y bueno, el resto de los compuestos hasta el yodo, ¿no? Con sus valores atómicos en metros cúbicos sobre kilomol, si lo quieres ver así, aunque lo ves aquí K atómico, puedes dejarlo como kilomol y no pasa nada, ¿no? Lo vamos a tener aquí que son 71.5 para el yodo y bueno, así nos vamos para cada uno de ellos. Entonces aquí podemos también sacar esos valores en caso de ser necesario. Entonces tenemos un nuevo modelo parecido al anterior, es el mismo modelo de Wilkie-Chang, pero ahora hay un pequeñito cambio. Es el mismo modelo, solamente es un pequeño cambio. Entonces es un modelo predictivo para la difusividad en la fase líquida bajo el estado de soluciones de solutos diluidos con carácter de no electrolitos, ¿sale? Sustentado en la teoría hidrodinámica con fundamento en el factor de fricción molecular al desplazamiento por asociación y la viscosidad del medio. Entonces la difusión va a ser igual a 1.17, ¿te acuerdas? Hace un momento dijimos 117 punto y fracción, ahora es casi parecido, pero es 1.17 por 10 a la menos 13 por toda esta expresión que está aquí. Y ahorita definimos cada una de estas variables. Tenemos que esta es la difusividad en metros cuadrados por segundo. La temperatura está en Kelvin, este es el peso molecular en kilogramos sobre kilomol del solvente, ¿vale? Este es el volumen molar del soluto en el punto de ebullición normal en metros cúbicos sobre kilomol. Para eso me sirve la tabla que vimos hace un momento, ¿sale? La viscosidad, pues bueno, la viscosidad tiene que estar en centipoas. Con mucho cuidado con esto, viscosidad en centipoas. Bien, este simbolito que está aquí, B, es el factor de asociación del solvente, ¿sale? Y bueno, tiene diferentes valores, ¿sale? Para solventes no polares como benceno, heptano, éter y algunos otros, el valor es 1. Cuando es etanol vale 1.5, cuando es metanol vale 1.9 y cuando es agua vale 2.6. Te recomiendo anotar esto en tu formulario, ¿vale? Bien, la ecuación de Weishaupt puede estimar las difusividades con un error máximo comprendido entre el 10 y el 30%, ¿sale? No es recomendable su uso cuando el soluto a evaluar es el agua, ¿sale? Entonces no es recomendable cuando el soluto es agua.
Los valores del volumen molar del soluto en el punto de ebullición normal pueden determinarse a partir de la inversa de la densidad en el punto de ebullición normal corregida por su respectivo peso molecular. En caso de no disponer con dicha información, se puede estimar a través de la contribución molecular de los volúmenes atómicos descritos en el modelo de Gilliland, cuyos valores se han presentado en el estudio de difusividad para gases. Entonces podemos usar esas tablitas que ocupamos en el modelo de Gilliland para este proceso, en caso de ser necesario. Bien, veamos rápidamente algo que es la difusión en sólidos, ¿no? No vamos a hacer mucho énfasis aquí, pero platiquemos de qué trata esto, la difusión en sólidos, ¿no? La ley de difusión de Fick se puede aplicar al sistema que se encuentra en estado estacionario, el caso de los sólidos, ¿sale? Es aplicable cuando la difusividad es independiente a la concentración y cuando no hay flujo de masa, ¿sale? Entonces, por tanto, la tasa de difusión de la sustancia A por unidad de sección transversal del sólido es proporcional al gradiente de concentración de la dirección de su difusión, ¿sale? Y tenemos entonces que el flux va a ser igual a menos la difusión de la derivada de concentración con respecto al desplazamiento, que este es el gradiente, este de aquí, es el gradiente de concentración. Siempre que digan gradiente de concentración, se refiere a esta sección que tenemos aquí. Y bueno, esta es la difusividad de A través del sólido, ¿vale? Bien, entonces cuando la difusión tiene lugar a través de una losa plana de un espesor Z, entonces la ecuación se convierte en lo siguiente. El flux es igual a la difusión en A, que multiplica la concentración en el punto 1 menos la concentración en el punto 2 con respecto al espesor. Entonces aquí la concentración 1 y 2 son concentraciones en los lados opuestos de la losa, ¿sale? Y bueno, tenemos para sólidos de área de transferencia variable. La velocidad de difusión viene dada por la siguiente expresión. W es igual a todo esto que tenemos acá. Y ahorita vamos a definir qué es cada una de ellas. Esta SAB va a ser igual al área promedio de transferencia de masa de la superficie sólida respecto. Sigamos trabajando. Lo demás sigue siendo lo mismo. La concentración en el punto 1 y 2 del espesor y la difusión. Simplemente esto de aquí es el área promedio de transferencia de masa. Entonces, por lo tanto, para la difusión radial a través de un cilindro sólido de radios internos y externos R1 y R2 respectivamente y de longitud L, tenemos la siguiente expresión. El área, cuando hablamos de cilindros, va a ser igual a 2pi RL. Siempre esta va a ser el área. No importa que aquí le cambies el nombre, puedes ponerle A mayúscula, no pasa nada. Área es igual a 2pi RL. Y bueno, tenemos esta expresión de esta manera. Ahora W es igual a todo esto que tenemos aquí. Y el gradiente de concentración es este que está aquí, pero ahora no está con respecto al espesor, sino con respecto a los radios, que es más o menos lo mismo. ¿Sí? Bueno, entonces separando variables e integrando tenemos lo siguiente. ¿Qué hicimos aquí? Esta que está dividiendo pasa para acá multiplicando y esta R que está multiplicando pasa para acá dividiendo e integramos de los dos lados. ¿Sale? Tenemos esta expresión. Ahí está. Y nos va a quedar simplemente que esto es un logaritmo de R2 menos logaritmo de R1, y esto por leyes de logaritmo me queda logaritmo natural de R2 entre R1, y esto es igual a toda esta expresión que tenemos aquí. Aquí el resultado es C, evaluamos en 2 y en 1, entonces simplemente me queda la concentración en 2 menos la concentración en 1. Entonces tenemos esta expresión o también con esta expresión que tenemos acá. Simplemente esta que está multiplicando pasa del otro lado dividiendo. Y ahora, si yo multiplico por 1, no sucede nada en la expresión. Entonces, ahora, si esta la paso para acá, dividiendo y multiplico por 1, yo puedo decir que R2 menos R1 entre R2 menos R1, pues esto es igual a 1 y no se ve afectada en ningún momento la expresión. Pero sí puedo hacer una modificación. Esto que tenemos aquí, esto de aquí, R2 menos R1 entre el logaritmo natural de R2 entre R1 es igual a la media logarítmica. Y entonces podría sustituir esto de aquí colocando un RM aquí y dividiendo solamente entre R2 menos R1. O sea, esta misma expresión quedaría aquí. La difusión 2pi Rm L, concentración en 1 menos concentración en 2 entre R2 menos R1, sustituyendo lo que es la media logarítmica. Y bueno, también podemos expresarlo de esta manera, y ahí tenemos otra manera de ver la expresión. Y tenemos que esta de aquí, esta que está aquí, es la media logarítmica. El área media logarítmica. ¿Qué pasó aquí? Ah, mira, no pasó nada. Esto mismo que te dije que metí aquí, esto es RM. Esto es RM y RM la media logarítmica. Si yo quiero conocer el área media logarítmica, simplemente digo 2pi Rm por L. Y toda esta expresión sería el área media logarítmica. ¿Qué es lo que están ustedes viendo aquí?
Esta de aquí es el área media logarítmica, simplemente que se simplificó ahora con esta expresión para que la podamos calcular aparte. Si no, tendríamos que poner todo esto aquí. Pues simplemente esto va a ser aquí la difusión por el área media logarítmica por la concentración en el punto 1 menos la concentración en el punto 2 entre el espesor. Y listo. ¿Sale? Y bueno, tenemos que finalmente Z es R2 menos R1 o el espesor, como lo habíamos visto. Entonces volvemos a nuestras variables y no pasa nada. ¿Sale? Entonces, de manera similar para la difusión radial, a través de una capa esférica de radios interno y externo R1 y R2, la superficie es la siguiente. Teníamos el caso de un cilindro, en el caso del cilindro el área es la que tenemos aquí, 2πrl, ese es el radio para, el área para un cilindro. Para el caso de una esfera va a ser el área es igual a 4pi R1 por R2, ¿sale? Aquí está, o simplemente R cuadrada, ¿sale? Y Z va a ser igual a R2 menos R1, el mismo caso que tenemos acá. Entonces, tipo de difusión sólida. La naturaleza de los sólidos y su interacción con la sustancia difusora influyen en la tasa de fractura de masa, ¿sale? Entonces, la difusión a través de polímeros. Bueno, la difusión a través de membranas poliméricas, por ejemplo, la separación gaseosa a través de una membrana, dependen principalmente del gradiente de presión como fuerza impulsora. Entonces, el gradiente de presión es el que hace que se lleve a cabo esta difusión, ¿sale? Bien, la difusión tiene lugar desde la región de alta presión a la región de baja presión. Se necesita una energía de activación particular para que tenga lugar la difusión y dependa de la temperatura de la difusividad, y esta viene dado por una ecuación tipo Arrhenius o por la ecuación de Arrhenius. Simplemente decimos que la difusión es igual a una constante por E por la energía de activación entre RT, E a la energía de activación entre RT. ¿Sale? Y esto pues sigue siendo la constante de Arrhenius, a lo mejor la conocías como K es igual a por E a la energía de activación entre RT. Es exactamente lo mismo, solamente que ahorita estamos hablando de difusión. ¿Sale? Entonces, H sub D, pues es la energía de activación, D sub 0 es una constante, no es difusión, es solamente una constante. Entonces, para gases simples, la difusión en A es independiente de la concentración, pero para gases permanentes la difusividad depende en gran medida de la concentración del soluto en el sólido. También tenemos el flujo difusional que está dado por la siguiente expresión. El flujo difusional está expresado por esta expresión que tenemos aquí. Recuerda que esto de aquí es el área. ¿Sale? Entonces, cuando hablamos de STP, es temperatura y presión estándar, ¿sale? Donde, pues, el volumen es el flujo difusional, o P sub A es el flujo difusional en centímetro por la unidad de gas en las condiciones estándar por centímetro cuadrado por segundo, ¿sale? La difusividad debe de estar en centímetros cuadrados por segundo. Y para P sub A, pues es la presión parcial del gas difusor, ¿vale? SA es el coeficiente de solubilidad. Aquí, disculpa, yo te había dicho que era el área, pero aquí en esta expresión es el coeficiente de solubilidad, ¿sale? Y se encuentra en centímetros cúbicos en las unidades estándar por centímetro cúbico del sólido por centímetro de mercurio, ¿vale? Y bueno, Z sigue siendo el grosor o el espesor de la membrana, ¿sale? Y está expresado en centímetros para esta ecuación. Entonces, la permeabilidad se puede definir de la siguiente forma. La permeabilidad es igual a dA entre SA, donde P es la permeabilidad en estas unidades y la solubilidad está relacionada con la concentración en el sistema internacional de la siguiente forma. La concentración en kilomol por metro cúbico del sólido es igual al SPA y esto va a ser igual a 22.414, ¿sale? La concentración en condiciones estándar va a ser 22.414. ¿Ok? Y en el sistema CGS, que casi no se ocupa, pues va a ser 22.414. ¿Bien? También tenemos la difusión a través de cristales cristalinos. Esto ya no es relevante para este curso, pero bueno, lo vamos a mencionar. Aquí está. La naturaleza absoluta y la estructura cristalina son los parámetros importantes en este tipo de difusión. A continuación, se detallan algunos de los mecanismos seguidos para la difusión a través de la geometría cristalina. Entonces tenemos primero, mecanismo intersticial. Los átomos de soluto se difunden en un sitio intersticial al siguiente en la red cristalina. Tenemos también en el caso de que hubiese un mecanismo vacante. Entonces, si los sitios de la red están vacíos, un átomo en un sitio adyacente se puede saltar al sitio vacante. Tenemos también los mecanismos de intersticialidad. Un átomo
grande que ocupa un sitio de intersticial, empuja la red vecina a una posición intersticial y se mueve a la vacante producida. Entonces prácticamente esta toma empieza, o esta molécula empieza a hacer movimientos para que se pueda acomodar en un sitio vacante dentro de la red cristalina. ¿Vale? Bien, y bueno, aquí es más o menos cómo se ve la estructura cristalina, ¿sale? Y según Miller y todos los índices que calculó, pues bueno, tenemos más o menos algo así como lo estás viendo, ¿vale? Bien, tenemos mecanismos de iones apretados. Un átomo adicional en una cadena de átomos empaquetados puede desplazar a varios átomos en la línea desde su posición de equilibrio. ¿Vale? La difusión a lo largo de los límites de grano, pues bueno, la difusión tiene lugar en la interfaz del cristal y las dislocaciones. Ahí es donde se lleva a cabo la difusión a lo largo de los límites del grano. No exactamente en el grano, pero sí en los límites del grano. Los granos se les llama, cuando tú ves en un microscopio, una superficie de un polímero o algo, se ven así como especie, como si fuera un empedrado más o menos, unos cuadritos más o menos así, y entonces hay muchos cuadritos que se ven juntos en el microscopio. Entonces a eso se le conoce como granos, y los límites o las hendiduras que hay entre ellos, se les conoce pues como ahí ahí, perdón, es donde se puede llevar a cabo la interfaz, ¿sale? No en el grano, sino que en sus límites, ¿vale? Bueno, también hablemos de la disolución en sólidos porosos. Pues el sólido puede ser de naturaleza porosa, como absorbentes o membranas, ¿sale? Y la difusión se lleva a cabo ya sea en virtud del gradiente de concentración o por el comportamiento del flujo hidrodinámico debido a la diferencia de presión. Entonces, en la difusión de gases en estado estacionario hay dos tipos de movimiento difusivo. Entonces, dependiendo de la relación del diámetro poroso, que vamos a llamar D, a la trayectoria libre media de las moléculas de gas, que vamos a denominar lambda. Entonces, esa relación del diámetro poroso entre la trayectoria libre es D entre lambda y va a ser mayor a 20, ¿sale? Y donde predomina la difusión molecular, ¿sale? Y bueno, tenemos el flux expresado de esta manera para este suceso, ¿sale? Ahí está el pequeño cambio, lo demás queda de manera igual, ¿sale? Sigue siendo la misma manera. ¿Por qué tenemos esto de aquí con la expresión para gases? Bueno, si es un medio poroso, pues simplemente no hay otro medio más que le pegue un medio gaseoso que toque las paredes para que se lleve a cabo la difusión, si no, no sería posible, ¿vale? Entonces, esta diferencia, si es mayor a 0,20, la velocidad de difusión se rige por las colisiones de las moléculas del gas, ojo, del gas, dentro de las paredes de los poros y sigue la ley de Knudsen, ¿vale? Ahí está. Y bueno, eso viene expresado de esta manera, ¿vale? Donde tenemos que esto es la difusividad de Knudsen, ¿sí? Esta parte que está aquí y está en centímetros cuadrados por segundo. L es la longitud del poro y la presión, pues es la presión parcial de la sustancia difusora en centímetros de mercurio. Bueno, la difusividad de Knudsen se puede determinar utilizando una relación empírica, y es la que tenemos aquí, D entre 3, entre 8G por RT, entre pi por el peso molecular de A la 1 medio, ¿sale? Y bueno, la trayectoria libre media se puede estimar mediante la siguiente expresión, que va a ser 3,2 por la viscosidad entre la presión por RT entre 2Gc por pi por el peso molecular a la 1 media. ¿Vale? Bien, entonces si nos encontramos entre 0,2 y 20, tiene lugar tanto la difusión molecular como la de Knudsen, ¿vale? En el caso de medios porosos, y la expresión queda ahora de esta manera que están viendo ustedes acá, ¿vale? Y bueno, eso sería todo por la clase de hoy.